Hola chicos, bienvenidos a todos. Les doy la bienvenida a nuestro curso de radiación y propagación. El tema que nos tocó a nosotros, el grupo número 3, trata de la propagación de ondas ionosféricas, o conocidas como ondas celestes. Mi nombre es Omar Escalona y comencemos. Para frecuencias superiores a 1.5 MHz, los modos de propagación por onda superficial y por onda estratosférica no son factibles, porque en el primero de ellos la señal se atenúa muy rápidamente al aumentar la frecuencia, y en el otro las dimensiones de las antenas son aún grandes, lo cual dificulta situarlas a más de una longitud de onda de la superficie terrestre. En consecuencia, el modo predominante de propagación es por onda ionosférica, ya que permite la comunicación a grandes distancias mediante reflexiones en la ionosfera de ondas con frecuencias inferiores a 30 MHz. En la figura observamos la densidad electrónica en electrones por metro cúbico y su respectiva altura. La variación de las características de la ionosfera durante el día hace que la mayoría de los enlaces por propagación ionosférica requieran por lo menos de dos frecuencias, cuando se precisa un servicio continuo. Generalmente se necesita una frecuencia diurna y otra nocturna, comprendidas entre la mínima frecuencia utilizable durante el día y la máxima frecuencia utilizable durante la noche. Refracción de onda plana por la ionosfera. La reflexión y refracción de las ondas de radio por la ionosfera depende de la frecuencia de la onda. A frecuencias superiores a cierto valor crítico, la onda atraviesa la capa ionizada y sigue propagándose, mientras que a frecuencia igual o menor que la frecuencia crítica, la onda es refractada y devuelta hacia la Tierra. Índice de refracción. El índice de refracción de las diferentes capas de la ionosfera es igual a n igual a la raíz de epsilon, igual a 1 menos 81n sobre f al cuadrado, donde esta es la frecuencia y n es la densidad de electrones por metro cúbico de la capa, de donde se infiere que el índice de refracción de la ionosfera siempre es menor que la unidad y disminuye al aumentar la frecuencia y penetrar las ondas en las capas superiores, mayor densidad electrónica. Además, el índice de refracción es imaginario cuando el término 81n sobre frecuencia cuadrada es mayor que la unidad, lo cual indica que la capa ionizada correspondiente al contenido de electrones no es capaz de reflejar las ondas de frecuencia F. Velocidad de las ondas en la ionosfera. La velocidad de propagación de las ondas en la ionosfera está dada por B igual a C sobre N, igual a C, donde C es la velocidad de la luz, por 1 menos 81n sobre f al cuadrado. Todo esto elevado a la menos un medio. De modo que el desplazamiento de la onda en la ionosfera depende de la región en que se encuentre. Ley de Snell. La refracción de las ondas en la ionosfera sigue la ley de Snell de la refracción, de modo que para un punto de la ionosfera se cumple n de h por el seno de θ 1, que es el ángulo de incidencia, es igual a n sub 0 por el seno de θ sub 0, donde θ sub 0 es el ángulo de incidencia en la capa en la que se está trabajando. Él se desplaza hasta cierta altura, en la cual el índice de la refracción alcanza un valor tal que hace viajar la onda en la dirección paralela a la superficie de la Tierra y regresar a ella. El punto de retorno C corresponde a θ sub 1 igual a pi medio, de modo que para este punto se debe cumplir que n de h es igual a seno de θ sub 0, ya que n sub 0 es igual a 1. Se concluye que cuanto mayor sea el ángulo de incidencia, θ sub 0, tanto mayor es el índice de refracción necesario para que la onda retorne a la Tierra, y menor la penetración de la onda en la ionosfera. Ley de la secante. Si se sustituye la ecuación para el índice de refracción para una capa específica en la ecuación de n de h, se obtiene la siguiente relación:
1 menos 81 por n sobre f cuadrado es igual a 0 cuadrado de θ, de donde resulta f es igual a la raíz de 81n por la secante de θ sub 0, expresión conocida como la ley de la secante, y que será máxima cuando la incidencia es vertical, θ sub 0 igual a 0. Para esta condición, f es igual a 9 raíz de n. Frecuencia crítica. Si la densidad de los electrones n corresponde al valor máximo de una capa específica de la ionosfera, la frecuencia será la más alta que puede ser reflejada por la capa y se denomina frecuencia crítica. F sub c es igual a raíz de n sub n. La frecuencia crítica se define como la máxima frecuencia que puede ser reflejada por una capa ionosférica cuando la onda incide verticalmente. En consecuencia, cada capa ionosférica tendrá su correspondiente frecuencia crítica, la cual variará de hora a hora, de día a día, de estación a estación y de año a año. Observación. Las ondas de frecuencia menor o igual a la frecuencia crítica son reflejadas por la capa ionosférica correspondiente independientemente del ángulo de la incidencia, mientras que si la frecuencia es superior a la frecuencia crítica, la onda solo se refleja si el ángulo de incidencia es tal que se cumple la relación F es igual a frecuencia crítica por la secante de θ. Esta frecuencia se denomina frecuencia máxima utilizable, o MUF. 2. La refracción de las ondas en la ionosfera ocurre cuando la variación del índice de refracción en una distancia equivalente a una longitud de onda es pequeña, es decir, para frecuencias superiores a la banda. 3. Cuando la frecuencia no es muy alta, ocurre la refracción y la reflexión conjuntamente, dominando la reflexión sobre la refracción a medida que disminuye la frecuencia, hasta llegar a las frecuencias más bajas, inferiores a 100 kHz, en donde la propagación es por reflexión. Para esta frecuencia y las intermedias, deja de cumplirse la ley de Snell. Enlaces por reflexión ionosférica. Como los enlaces por reflexión en la ionosfera requieren incidencia oblicua y las propiedades de la ionosfera se obtienen mediante mediciones realizadas con incidencia vertical, es necesario determinar relaciones entre la propagación de incidencia oblicua y la propagación de incidencia vertical. Las características de la ionosfera se determinan experimentalmente, midiendo la amplitud y el tiempo requerido por una señal para propagarse hasta el punto de reflexión y regresar. Generalmente se transmiten verticalmente pulsos de radiofrecuencia de corta duración, los cuales son reflejados por la ionosfera y devueltos a tierra, y mediante la comparación de la señal transmitida y recibida se obtiene la altura que alcanza el pulso, la cual se denomina altura virtual. Altura virtual. El concepto de altura virtual es bastante importante en el diseño de enlaces con reflexión en la ionosfera, y es a partir de los teoremas de Martin y de Bray y Tuck que se puede obtener la relación entre incidencia oblicua y vertical. Desde la misma altura real, la altura virtual de reflexión H' para la señal incidente verticalmente FC es igual a la altura de la trayectoria triangular equivalente de la señal incidiendo oblicuamente, a C igual a H', si esta es igual a F sub C por la secante de θ sub C. Teorema de Bray y Tuck. El teorema de Bray y Tuck establece que la longitud efectiva de la trayectoria ionosférica real es igual a la longitud eléctrica de la trayectoria virtual TAR en el espacio libre. Mediante estos teoremas se puede relacionar la frecuencia de operación de un enlace, como el de la figura, con la distancia d entre el emisor y el receptor. La frecuencia crítica F sub C y la altura virtual H' de la capa correspondiente de la ley de Snell, sabemos que F es igual a F sub C por secante de θ sub 0, y de la figura secante de θ sub 0 es igual a la raíz de 1 más tangente cuadrado de θ sub 0, igual a 1 más d sobre 2h', esto al cuadrado. Observamos allí.
esta porción, que es la ecuación que está al cuadrado solamente. Sustituyendo f es igual a f sub c por raíz de 1 más d sobre 2h' al cuadrado. Conocida la altura virtual en función de una gama de frecuencias, se pueden obtener los ángulos de incidencia para comunicar dos puntos separados a una distancia d y a una frecuencia f. Ejercicio 1. Determinar el ángulo con que debe incidir una onda en la ionosfera para poder comunicar dos puntos separados a una distancia de 3500 kilómetros y a la frecuencia de 28 MHz. Las condiciones ionosféricas son como las de la figura. Ahí observamos que tenemos una gráfica donde tenemos en el eje de las axis la frecuencia y en el eje de las ordenadas la altura virtual. Altura virtual h' en kilómetros en función de la frecuencia en MHz. Y esta gráfica de parte de U y gramos. Solución. Sabemos que h' es igual a la distancia entre dos. Se multiplica a f sobre f sub c, o frecuencia crítica, al cuadrado menos 1. Esto a la menos 1 medio. Asignándole diferentes valores a fc, se obtienen las correspondientes a la altura virtual. Es decir, para frecuencia crítica 4, 5, 6, 7, 8 y 9, tenemos los valores correspondientes a las alturas en kilómetros, sustituyendo la ecuación que tenemos en pantalla. Llevando los valores de fc y h' al ionograma, se obtiene una curva y de la intersección de ambas los valores de frecuencia críticas que satisfacen la expresión. Es decir, voy a revisar un momento. La gráfica del ionograma que tenemos por acá se va a intersectar con la gráfica resultante de esta tabla. Y esos puntos de intersección van a ser, se va a obtener una curva y la frecuencia crítica que satisface la expresión f igual a fc por secante de pi sub 0 es igual al coseno inverso de f sub c sobre e. De la intersección de las curvas y la expresión anterior se tiene, aquí tenemos, fíjense, aquí tenemos otra rejilla, otra tabla de valores, y según el ángulo podemos saber en qué capa de la ionosfera debemos realizar la reflexión o la transmisión. Fíjense que por una frecuencia de 5.5 MHz el ángulo es 68.7, por una frecuencia de 6.3 MHz el ángulo es de 77 grados, para una frecuencia MHz de 6.9 el ángulo que se observa es de 75.7 y para una frecuencia MHz de 8.7 el ángulo es de 61.9. Cuando el ángulo está entre 78.7 y 77, la capa es la capa 1. Y cuando está entre 75.7 y 71.9, la capa es F2. En consecuencia, usando el ángulo de incidencia correspondiente, la comunicación se puede lograr a través de las capas F1 o F2. Trayectoria de los radios y distancias de alcance por reflexión en la ionosfera. En la banda de frecuencias concernientes con la propagación ionosférica, banda de HF, el suelo generalmente es un buen reflector, de manera que la comunicación entre los puntos de la superficie terrestre puede ocurrir por reflexiones sucesivas o alternas entre la ionosfera y el suelo, por reflexiones sucesivas entre dos capas de la ionosfera o por una reflexión en la ionosfera. Ahí tenemos la figura correspondiente a las que acabamos de nombrar. Fíjense que a veces puede haber reflexiones entre capas o puede haber una sola reflexión y regresar inmediatamente a tierra la onda.
En una trayectoria, cuando la frecuencia de la onda es mayor que la frecuencia crítica, el efecto de la ionosfera depende del ángulo de incidencia. Si el ángulo es grande, la onda regresa a la Tierra, después de una pequeña penetración en la ionosfera. A medida que el ángulo se hace menor, la penetración se hace cada vez mayor, hasta que alcanza ciertos valores que hacen que la señal traspase la ionosfera. Distancia de salto. Como un enlace se puede lograr por varios saltos sucesivos, no hay una verdadera distancia de alcance máximo, pero sí existe una frecuencia F1 mayor que Fc, a la cual le corresponde una distancia mínima, denominada distancia de salto, y un ángulo de incidencia máximo que está dado por F1 igual a F sub c por la secuencia de θ sub 0m, y a su vez θ sub 0m es igual a coseno inverso de Fc sobre F1. Como la distancia de salto es mínima, se puede despreciar la curvatura de la Tierra y expresarla como distancia mínima es igual a 2 veces la altura virtual por la tangente de θ sub 0m. Distancia mínima es igual a 2 veces la altura virtual por la raíz de F sub 1 sobre F sub c al cuadrado menos 1, para F1 mayor que Fc, es decir, para frecuencias superiores a la frecuencia crítica. Tenemos en la imagen la zona de salto y la zona de silencio. Zona de silencio. La distancia de salto alrededor de la antena delimita un ángulo a cuyo interior no se puede llegar por reflexión ionosférica. Además, si la distancia de salto es lo suficientemente grande, existirá en el interior del círculo un sector circular que tampoco es alcanzado por la onda difractada por la superficie terrestre, onda superficial. Este sector circular se denomina zona de silencio, y el radio de su círculo exterior depende de las características de la ionosfera. Ejercicio 2. Un sistema de comunicación opera a la frecuencia de 20 MHz y utiliza propagación ionosférica con reflexión en una capa cuya densidad de electrones es 2 por 10 a la 12 electrones por metro cúbico y tiene una altura virtual de 250 km. Asumiendo tierra plana, determinar a. La distancia más corta en la cual es posible utilizar el sistema. b. La diferencia de trayectoria para señales transmitidas entre dos puntos separados 1200 km, cuando la transmisión se lleva a cabo mediante una y tres reflexiones en la ionosfera. C. Intensidad de campo eléctrico recibido, en el caso de que la señal recibida por uno y tres saltos sean iguales, y con diferencia de fase alta. Solución. A. Como la distancia más corta corresponde a la distancia de salto, tenemos que distancia mínima es igual a 2h, que es la altura virtual, por la raíz de f sobre f sub c al cuadrado, donde f sub c es la frecuencia crítica. Tenemos que la frecuencia crítica es igual a 9 por la raíz de la densidad por metro cúbico, densidad de electrones por metro cúbico, o densidad de la K, igual a 9 por 2 raíz de 2 por 10 a la 12. Eso nos da un valor de frecuencia crítica de 12.73 MHz. Por lo tanto, la distancia mínima es 2 veces 2 por la altura virtual por la raíz de 20 MHz entre 12.53 MHz al cuadrado menos 1. Eso nos da un valor de 608,04 kilómetros. Aquí hay una cita y la lámina que en vez de decir 273 debería decir de 12.73 MHz. B. De la figura se obtiene para un salto. Observe que se forma un triángulo para un solo salto, cuya distancia es 1200 kilómetros. Y la mitad, que son 600 kilómetros, es donde se forma el triángulo que forma el ángulo θ. Y con respecto a esa mitad que vamos a hacer los cálculos. Piense que en la ecuación para R sub 1 de S quedaría como 2, que es la altura virtual, por la raíz
de 250 al cuadrado más 600 al cuadrado. Sería 1300 kilómetros. Para 3 saltos tendríamos que la distancia se debe multiplicar por 6, debido a que una línea imaginaria que pasaría por el medio de este triángulo que tenemos acá nos daría una distancia, pero como son 3 triángulos, cada uno necesito calcular 2 distancias por triángulo, por eso multiplico por 6, que son 2 para esto, para esto y para esto, porque estamos trabajando con la mitad de cada triángulo, del triángulo de una sola reflexión y del triángulo de 3 reflexiones. Aquí tendríamos, en vez de 1200 kilómetros, la distancia sería de 200. Esta distancia aquí. Y 250, la distancia que es la altura virtual. Entonces, haciendo los cálculos con respecto a este triángulo, multiplicándolo por 6, nos da una distancia de 1920.94 kilómetros. Luego, R de 3S menos R de 9S nos da una diferencia de trayectoria de 1920.24 kilómetros menos 1300 kilómetros, igual a 620.94 kilómetros, y esa sería la diferencia entre las trayectorias. Fíjense que es bastante diferencia en las trayectorias recorridas cuando hace varias reflexiones. C. La señal B recibida será igual a. Fíjense que como nos llegan las dos ondas, una para 3 reflexiones y otra para una sola reflexión, la intensidad del campo magnético no varía. Por lo tanto, tenemos que la SUR resultante, o la componente del campo magnético en la dirección de propagación, sería igual a 2 por la intensidad de campo por el coseno de phi sobre 2, donde phi es el ángulo entre las dos ondas que se reciben. Perdón, phi es igual a 2pi sobre lambda por R3S, que es la trayectoria para 3 saltos, menos la trayectoria para un solo salto, es decir, por la diferencia de trayectoria alta. Ese sería el ángulo.